vez si existe algo más allá de lo que podemos percibir con nuestros sentidos. ¿Algo como qué? Bueno, no sé. Sí es posible que las mentes estén conectadas, de una forma que la ciencia aún no puede explicar. Ya. Entiendo. Hoy nos sumergimos en un misterio que ha intrigado a la humanidad durante siglos: la telepatía. La telepatía, esa supuesta capacidad de transmitir información de una mente a otra. Sin usar ningún canal sensorial conocido, ¿verdad? Exacto. Ha sido objeto tanto de fascinación como de controversia. Y nuestra fuente para este viaje a lo desconocido es la mismísima Wikipedia, Un laberinto de información. donde la realidad y la especulación a veces se entrelazan. No estamos aquí para demostrar o refutar la existencia de la telepatía. Sino para explorar lo que se ha dicho, investigado. ¿Y por qué no? Imaginado. Empecemos pues por el principio. A finales del siglo XIX, en plena era victoriana. En Inglaterra, ¿no? Sí, un grupo de intelectuales y científicos británicos, intrigados por los fenómenos que desafiaban la lógica. Fenómenos paranormales. Exacto, fundaron la Sociedad para la Investigación Psíquica, La SPEAR. la SPEAR. Me encanta el nombre. La Sociedad Secreta. Entre sus miembros estaba Frederick Myers, Myers. quien, inspirado por los avances tecnológicos de la época, Como el teléfono y el telégrafo. exacto, acuñó el término telepatía en 1882. Es fascinante cómo la tecnología de una época puede influir en la forma en que concebimos lo desconocido. Myers combinó las raíces griegas tole ¿Qué significa lejos? y pathos, que significa sentimiento, para describir esta transmisión de pensamientos y emociones a distancia. La SPEAR no se limitó a teorizar, ¿verdad? Recopilaron innumerables relatos de personas que afirmaban haber experimentado telepatía. Premoniciones, sueños compartidos, la sensación de que alguien te estaba observando. Escalofriante. Pero, como buenos científicos, también buscaron llevar la telepatía al laboratorio. En 1917, el psicólogo John E. Coover De la Universidad Stanford. realizó experimentos con cartas, intentando que los participantes adivinaran qué carta estaba pensando otra persona. ¿Y qué resultados obtuvieron? Se confirmaron las sospechas de que la telepatía era real. Los resultados de Coover fueron bastante decepcionantes para los entusiastas de la telepatía. Sí. Sus conclusiones apuntaban a que los aciertos no eran significativamente diferentes de lo que se esperaría por puro azar. Vamos, que era como tirar una moneda al aire. Pura casualidad. Pero la búsqueda de respuestas no se detuvo ahí, ¿no? En absoluto. En la década de 1920, el psicólogo K.B. Ryan, de la Universidad de Duke, tomó el relevo en la investigación de la telepatía. Book, en Estados Unidos. Sí, introdujo las famosas cartas Zener, con sus 5 símbolos, círculo, cuadrado, cruz, estrella y ondas, y desarrolló protocolos más estrictos para sus experimentos. Las cartas Zener. Un clásico de la parapsicología. Recuerdo haberlas visto en películas y series. Hablando de cultura popular, ¿no fue el escritor Upton Sinclair quien también experimentó con la telepatía? Sí, Upton Sinclair, famoso por su novela La Jungla. La Jungla, un clásico. Publicó en 1930 un libro titulado Mental Radio, donde describía sus experimentos informales con su esposa, Mary Craig. Al parecer, Mary era capaz de reproducir dibujos que Upton hacía a distancia, sin que ella los viera. Eso suena increíble. ¿Tenían alguna teoría sobre cómo era posible? Tanto Upton como Mary eran cautelosos a la hora de interpretar sus resultados, si bien creían que había algo genuino en sus experimentos. Algo real. Sí, no estaban seguros de si se trataba de telepatía en sentido estricto o de una forma de clarividencia, es decir, la capacidad de percibir información a distancia sin que esté mediada por la mente de otra persona. O sea que a lo mejor Mary no estaba leyendo la mente de Upton, sino que accedía a una especie de campo de información donde los dibujos estaban impresos de alguna manera. Exactamente. Y este tipo de ambigüedad en la interpretación de los resultados es algo que veremos repetidamente en la historia de la investigación de la telepatía. Esto me recuerda que, a pesar de todo este interés y experimentación, la telepatía aún no ha conseguido el reconocimiento de la ciencia oficial. Tienes razón. A partir de la segunda mitad del siglo XX, la investigación en parapsicología, incluyendo la telepatía, se enfrentó a un creciente escepticismo por parte de la comunidad científica. Y es aquí donde la historia se pone realmente interesante. ¿Qué llevó a este cambio de rumbo en la percepción de la telepatía? ¿Qué nuevas investigaciones surgieron? Para responder a esas preguntas, tendremos que adentrarnos en la siguiente etapa de nuestro viaje. De acuerdo. A mediados del siglo XX, algunos investigadores empezaron a cuestionar los métodos tradicionales, como los experimentos con cartas Zener. Argumentaban que eran demasiado rígidos, repetitivos y que podían inducir aburrimiento en los participantes. Claro, si estás todo el rato intentando adivinar cartas, al final la mente se cansa, ¿no? Exacto. Y eso a su vez afectaba a los resultados. ¿Qué alternativas propusieron?
Surgieron nuevas metodologías que buscaban crear un ambiente más relajado y estimulante para los participantes. Tiene sentido. Se empezaron a usar imágenes, música, incluso fragmentos de películas. No. Como objetivos para la transmisión telepática, a este tipo de experimentos se les denominó de respuesta libre. Mucho más creativo. Me imagino que esto permitía explorar una gama más amplia de experiencias telepáticas. Exactamente. Y algunos investigadores llevaron la experimentación a un nivel aún más profundo del mundo de los sueños. Sueños, sí. En el Centro Médico Maimónides de Nueva York se realizaron experimentos de telepatía durante el sueño. En serio. El receptor dormía en una habitación aislada sensorialmente mientras que el emisor intentaba transmitirle una imagen. ¿Y cómo? Al despertar, se le pedía al receptor que describiera sus sueños. Eso suena fascinante. Se obtuvieron resultados convincentes. Hubo algunos casos en los que las descripciones de los sueños coincidían con las imágenes enviadas, lo que generó entusiasmo entre los investigadores. Increíble. Sin embargo, este tipo de experimentos eran muy costosos y difíciles de replicar. Claro, no todo el mundo tiene acceso a un laboratorio del sueño. Buscaron métodos más accesibles. Sí, uno de los métodos que ganó popularidad fue el experimento Ganzfeld, que buscaba inducir un estado alterado de conciencia en el receptor mediante la privación sensorial. Privación sensorial. Suena un poco intenso. Imagínate una habitación a oscuras con una luz roja, tenue ruido blanco de fondo. Ya me estoy relajando. El receptor, con los ojos cubiertos por una semiesfera, se sumerge en un estado de relajación profunda. Casi como una especie de meditación profunda. Y en ese estado receptivo era más fácil la transmisión telepática. Esa era la hipótesis, y aunque los experimentos Ganzfeld arrojaron algunos resultados interesantes, la comunidad científica seguía siendo escéptica. ¿Por qué? Muchos argumentaban que las coincidencias podían explicarse por el azar, la sugestión o incluso por errores metodológicos. Entiendo. Y desde el punto de vista de la física, ¿existe alguna explicación para cómo podría funcionar la telepatía? Ese es uno de los grandes desafíos para la telepatía. No se conoce ningún mecanismo físico que permita la transmisión de información entre cerebros a distancia sin utilizar ningún canal sensorial conocido. Nuestro cerebro genera campos electromagnéticos muy débiles y no hay evidencias de que estos puedan ser leídos por otro cerebro a distancia. O sea, que no tenemos una especie de antena telepática en el cerebro. Exactamente. Algunos han intentado buscar respuestas en la mecánica cuántica, una rama de la física que describe el comportamiento de las partículas a nivel subatómico. La mecánica cuántica. Se habla de conceptos como el entrelazamiento cuántico, donde dos partículas, sin importar la distancia que las separe, pueden estar conectadas de una forma que desafía nuestra lógica. La mecánica cuántica. Un mundo lleno de misterios y paradojas podría ser la clave para entender la telepatía. Es una posibilidad intrigante, pero por el momento la mecánica cuántica no ofrece una explicación clara para la telepatía. Entonces, si la ciencia no ha podido demostrar la existencia de la telepatía, ¿por qué hay tantas personas que creen haberla experimentado? ¿Son todas imaginaciones o engaños? Es importante distinguir entre la experiencia subjetiva y la evidencia científica. Hay personas que realmente creen haber tenido experiencias telepáticas, y estas experiencias pueden ser muy vívidas e impactantes para ellas. Claro. Sin embargo, la ciencia nos enseña que la experiencia personal por sí sola no es suficiente para demostrar la existencia de un fenómeno. O sea que la mente nos puede jugar malas pasadas, podemos confundir coincidencias con conexiones reales o dejarnos llevar por la sugestión. Exacto, y en algunos casos las experiencias que se interpretan como telepatía pueden tener una explicación psicológica. Por ejemplo, en casos de esquizofrenia, las personas pueden tener delirios de telepatía creyendo que otros pueden leer sus mentes o controlar sus pensamientos. Es decir, que es importante ser críticos con nuestras propias experiencias y buscar explicaciones alternativas antes de saltar a conclusiones paranormales. Pero aún queda una pregunta en el aire: si la telepatía no es real, ¿por qué nos fascina tanto? ¿Por qué aparece una y otra vez en la literatura, el cine, la cultura popular? Esa es una pregunta que nos lleva al corazón mismo de lo que significa ser humano. Quizás la telepatía represente un anhelo profundo de conexión, de trascender las barreras del espacio y el tiempo, de comunicarnos con los demás de una forma más profunda e íntima. Es como si la telepatía encarnara la esencia de la comunicación perfecta, sin malentendidos, sin palabras que se quedan cortas. Exactamente. Y aunque la ciencia aún no ha podido demostrar su existencia, la telepatía sigue alimentando nuestra imaginación, inspirando historias y haciéndonos soñar con un mundo donde la mente humana tiene poderes que aún no comprendemos del todo. Un mundo donde las palabras sobran y los pensamientos vuelan libres. Suena un final perfecto para nuestra inmersión en el misterio de la telepatía. Espera, aún hay un último punto que me gustaría mencionar. Adelante.
Estoy deseando saber qué más hay que descubrir. A pesar de la falta de evidencia científica concluyente, la telepatía sigue siendo un tema de investigación activa en algunos círculos. O sea que no está todo dicho. No en absoluto. Hay quienes argumentan que la ciencia actual simplemente no está equipada para estudiar fenómenos como la telepatía. En serio. Y que se necesitan nuevas herramientas y enfoques para desentrañar sus misterios. Es decir, que no cerramos la puerta a la posibilidad de que algún día la ciencia pueda explicar lo que hoy parece inexplicable. Exacto. Y mientras tanto, la telepatía nos invita a reflexionar sobre los límites de nuestro conocimiento, sobre la naturaleza de la conciencia y sobre la posibilidad de que haya dimensiones de la realidad que aún no hemos explorado. Un misterio que nos recuerda que a pesar de todos nuestros avances científicos, el universo sigue siendo un lugar vasto e inexplorado. Lleno de secretos que esperan ser descubiertos. Y si la respuesta a la pregunta de si la telepatía es real o no se encuentra en un laboratorio, sino en lo más profundo de nosotros mismos. Es una posibilidad fascinante. Quizás la clave esté en aprender a escuchar con una mente abierta, a prestar atención a esas sutiles conexiones que a veces sentimos con los demás, A ver. a explorar el potencial oculto de nuestra propia conciencia. Después de todo, como decía Carl Sagan, en algún lugar algo increíble está esperando ser descubierto. Una frase que invita a la esperanza y a la curiosidad. Y con esa frase inspiradora, creo que podemos dar por concluida nuestra inmersión en el mundo de la telepatía. Ha sido un viaje fascinante, ¿Verdad? lleno de historia, ciencia, misterio y un toque de esperanza. Espero que te haya inspirado a seguir explorando, a cuestionar tus propias creencias y a mantener la mente abierta a lo desconocido. Y recuerda, aunque la ciencia no pueda confirmarlo, la telepatía nos recuerda que todos estamos conectados de una forma u otra y que la mente humana tiene un potencial ilimitado. Hasta la próxima.